Pues quedarse porque no vengo. ¿Qué dicen? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo si me ven en la clase grabada o pues están ahorita en vivo, ¿no? En este caso, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Buenas noches, Lisa. Buenas noches, Buenas Liz. noches, Licen.
Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Lice. Buenas noches. Vamos a empezar con la clase de hoy de biología, ¿no? Recuerden que habíamos hablado, en este caso, de nuestras, se podría decir ciclo celular en este caso, en cuanto a la célula animal, en cuanto a la célula vegetal, veíamos que es diferente las etapas, ¿no? En cuanto al ciclo celular. Y pues las interfaces celulares de nuestra célula vegetal decíamos que eran tres, la etapa G1, la etapa S y la etapa G2, las cuales pues yo les mencionaba justo en el deber que describan, ¿no? Algunos me habían descrito solo la etapa G1 y la G2, la S se perdió por ahí, la etapa S. Si tal vez desean repetir, pues háganlo y me envían nuevamente el deber. No tengo problemas si tal vez en un caso quieren repetir. O tal vez algún otro deber que tengan mala nota y quieran repetir, pues eh, háganlo y después pues ya les reviso, no hay problema. Hoy vamos a hablar de un nuevo igual en el ciclo celular en este caso, pero vamos a hablar de la meiosis. ¿Qué quiere decir esto de la meiosis? Pues se dice en este caso que la meiosis es un tipo de división celular que da como resultado la producción de células, en este caso reproductoras o gametos. Se puede decir que la meiosis nos ayuda, obviamente, o tiene lugar únicamente en células determinadas de los organismos. En este caso, con reproducción sexual, células que tengan, pues obviamente afín a la reproducción sexual. Para esto me ayuda la meiosis, como menciono, ¿no? Que es un tipo de división celular. Ya. Y entonces, ¿qué menciono? Pues mencionamos que hoy vamos a ver el tema de la meiosis. La meiosis se puede decir en este caso que, ay, espérenme, Dios mío, ¿qué hice? Ya. La meiosis se puede decir que es un tipo de división celular que da como resultado la producción de células reproductoras o gametos. Recuerden, como menciono, la meiosis es un tipo de división celular que da como resultado la producción de células reproductoras o gametos. Nos ayuda, obviamente, a esta reproducción de células. Como menciono, la meiosis tiene lugar únicamente en unas células determinadas de los organismos con reproducción sexual. Como menciono, nuestra meiosis solo es en cuanto a los órganos reproductores, en cuanto a las células reproductoras, y pues como menciono, siempre tiene lugar en en nuestros organismos con reproducción sexual, ¿no? La meiosis. Listo. Dicho esto, pues se puede decir que mediante dicho proceso, a partir de una célula diploide, ya vimos, ¿no? Lo que era diploide, lo que era ploide. Y pues mediante de una célula diploide obtenemos cuatro células haploides. Como menciono, a partir de una célula diploide obtenemos cuatro células haploides. Y es así que se puede decir que la meiosis hace posible que se mantengan constante la dotación cromosómica, obviamente de cada especie. Recuerden que en los cromosomas mencionábamos que estaban todos nuestros genes, ¿no? Y pues, obviamente, como menciono en la meiosis, hace posible que se mantenga constante la dotación cromosómica de cada especie. Obviamente, esto va de generación en generación. Los gametos que mencionaba yo, los gametos, o también mencionaba que son llamados células reproductoras. Se puede decir en este caso que contienen la mitad de los cromosomas. Y la unión de estas células
o sea, la unión de estos gametos, producen un cigoto con la dotación cromosómica correcta. ¿Qué es un cigoto? ¿Quién me dice? Ya estudiamos también, ¿no? ¿Qué es un cigoto? Cuéntenme, ¿recuerdan que alguien que es un cigoto? Por ahí sí, ¿no? ¿Era la unión del óvulo con el espermatozoide o no? Bien, sí, Mari. Muy bien. El cigoto es la unión muy bien de el óvulo con el espermatozoide. Forma un cigoto. De ahí el nombre, ¿no? Recuerden los gametos que son, pues el óvulo y el espermatozoide. No recuerdo tal vez si fue con ustedes o no que les mandé a dibujar los gametos. En este caso, pues obviamente son el óvulo y el espermatozoide gametos. No me acuerdo si fue con ustedes o no, pero les mandé a dibujar. Listo. Entonces, ¿qué menciono? Pues menciono que nuestra meiosis siempre da lugar, en este caso, a células reproductivas o también denominadas gametos, los cuales, pues, se da en este caso producen un cigoto con la dotación cromosómica correcta. Recuerden que, como mencionó, la meiosis hace posible que se mantengan constante esta dotación cromosómica de cada especie, de generación en generación. Recuerden que los gametos, en este caso el espermatozoide y el óvulo, contienen la mitad de los cromosomas. Y la unión de estas células, como mencionó, la unión del óvulo con el espermatozoide, producen un cigoto, con la dotación cromosómica, obviamente, de cada uno de los dos. Por eso los gametos tienen mitad y mitad de cromosomas. Al momento de ya formar el cigoto, ya formo la dotación cromosómica correcta, ¿no? Porque si no, pues solo tienen mitad, mitad. Listo. Entonces, ¿qué menciono aparte de de que los gametos tienen, pues, eh, la mitad, en este caso, de los cromosomas para, o al momento de unir ya en este caso y formar un cigoto, pues se puede decir ya que hacen fusión, ¿no? Estos dos gametos. Y pues, ¿por qué tienen mitad, mitad? Pues obviamente al momento de hacer fusión, si los gametos tuviesen tantos cromosomas como las células somáticas de los progenitores, el número de cromosomas se doblaría en cada generación, ¿no? Lo que se puede decir que es muy poco probable. Entonces, por ello, como menciono, tienen mitad y mitad, para que obviamente al momento de unirse no se produzca eh, una sobrepoblación, digamos así, ¿no? En cuanto a los cromosomas. Porque como menciono, pues el número de cromosomas se doblarían en cada generación. Y esto tiene, pues, como si no tuvieran solo mitad, mitad, ¿no? Listo. Entonces, obviamente, por eso los gametos contienen la mitad de cromosomas. Y se puede decir también que para que la información genética se transmita correctamente a los descendientes, la reducción a la mitad del número de cromosomas no se produce al azar, ¿no? Sino que un cromosoma, obviamente, de cada pareja ya sabe o ya se puede decir que ya llega la señal de que solo debe tener la mitad, ¿no?
Y así pues se reúnen en el cigoto las parejas características de la adaptación en cada especie, porque como menciono, solo tienen la mitad. Se puede decir también que es muy importante que el proceso de la meiosis transcurra correctamente. ¿Por qué menciono que debe transcurrir correctamente? Debe ser así porque si el individuo no recibe la dotación cromosómica adecuada, presentará graves alteraciones que pueden impedir su desarrollo. Dicho esto, pues, el proceso que tiene la meiosis nosotros podemos distinguir en dos partes. La meiosis uno, denominada en este caso la meiosis uno, y la meiosis 2. Recuerden que les menciono que es muy importante que el proceso de la meiosis transcurra correctamente, ya que si el nuevo individuo no recibe la dotación cromosómica adecuada, presentará graves alteraciones que pueden impedir su desarrollo. Y por ello, en este proceso nosotros distinguimos dos partes. ¿Qué partes menciono? Pues menciono la meiosis uno y menciono la meiosis 2. En la meiosis uno se puede decir que es la primera parte, ¿no? En la que a partir de una célula diploide se obtienen dos células con la mitad de cromosomas. A partir de una célula diploide se obtienen dos células con la mitad de cromosomas, los cuales vamos a ver a continuación, porque al momento que describimos el proceso de la meiosis uno, se puede decir que tenemos varias fases en la meiosis uno. Como menciono, tenemos dos partes, meiosis uno, meiosis 2. En la meiosis uno se puede decir que es la primera parte en la que a partir de una célula progenitora diploide se obtienen dos células con la mitad de cromosomas. Vamos a describir, como menciono, este proceso de la meiosis uno, lo cual se puede decir que tiene varias fases. La primera fase que tiene la meiosis uno es la interfase. La interfase uno. Recuerden que estamos hablando en este caso primero de la meiosis uno. La meiosis uno tiene varias fases, en la cual empezamos hablando de la interfase uno. En la interfase uno se puede decir que se duplica el ADN de cada cromosoma. Y dicho esto, se obtienen dos cromátidas. Estas cromátidas permanecen unidas por el centrómero. Déjenme dibujar en este caso un cromosoma, o mejor, voy a buscar uno para que me entiendan. Déjenme. Lice, perdón, antes que le pase, ¿el cigoto es solo para las ser vivo o también para las plantas? Digo, quería decir, ¿para el humano o para los animales? Ajá, el cigoto se forma tanto en humanos como en animales, pero mamíferos, ¿no? En este caso, animales mamíferos. Sí, Ujú. Sí, hermanita Manuelita. muchas gracias. Ya, con gusto. Recuerden la meiosis, entonces, mientras busco mi querido cromosoma que tenga las partecitas. Ya, entonces, ¿qué mencionamos en el proceso de la meiosis? Menciono que es un tipo de división celular que da como resultado la producción de células reproductoras o gametos. Ya mencionamos que son los gametos, pues en este caso son el óvulo y el espermatozoide, ¿no? Estos nos ayuda a la meiosis, a este tipo de división celular, que nos ayuda a dar como resultados, ¿qué cosa? Los espermatozoides y los óvulos, ¿no? Que obviamente pues nos da como resultado, como mencionó, la reproducción de células reproductoras o también llamada gametos. Menciono también, allá, aquí está uno. Ahí sí está lindo. De cromosomas. Listo. Entonces, ¿qué menciono? Mencionaba también que en este caso los gametos tienen la mitad de cromosomas, la mitad del número de cromosomas. ¿Por qué tienen la mitad? Pues al momento de unirse y formar el cigoto, ahí ya completan, ¿no? El número de cromosomas correspondiente.
Tengo ya en este caso la meiosis. Pasamos a la meiosis que mencionaba que distinguimos dos etapas, dos partes, las cuales son muy importantes. Como menciono siempre, debe darse correctamente este proceso de la meiosis, ¿no? Debe estar correctamente, que debe transcurrir correctamente. ¿Por qué? Porque en este caso, si el individuo no recibe la dotación cromosómica adecuada, se puede decir que presentará graves alteraciones que pueden impedir su desarrollo normal. Tenemos, como menciono, entonces por ello dos partes, las cuales tenemos la parte 1, que es la meiosis 1, y la parte 2, que es la meiosis 2. Dentro de la parte 1, tenemos fases. Y empiezo yo con la interfase 1, en la cual menciono que se duplica el ADN de cada cromosoma. Al momento que se duplica, yo ya obtengo dos cromátidas que permanecen unidas por el centrómero. Déjenme hacerle más grande a mi fotito para explicar lo que menciono. Listo, ¿qué menciono? Se duplica el ADN. Al momento que se duplique el ADN de cada cromosoma, se obtienen dos cromátidas. Miren, aquí tengo yo nuestras cromátidas. Una, dos. Una y dos. Ya. Obtengo yo dos cromátidas, las cuales permanecen unidas por el centrómero. ¿Sí ven? Permanecen unidas, en este caso, por el centrómero. Déjenme cambiar de color porque el centrómero está de color amarillo mismo y no se nota. Ya pongámoslo negro ahí sí. Ya. A ver, entonces, se duplica el ADN de cada cromosoma y se obtienen dos cromátidas. ¿Dónde están las dos cromátidas? Tengo una cromátida y tengo otra cromátida, las cuales permanecen unidas por el centrómero. ¿Sí ven? Por el centrómero. Permanecen unidas por el centrómero. También se puede decir que las dos cromátidas de cada cromosoma son iguales y las llamamos cromátidas hermanas. ¿Por qué cromátidas hermanas? Porque son iguales, ¿no? Se menciona o se puede decir que las dos cromátidas de cada cromosoma son iguales y los llamamos cromátidas hermanas. Y al final de la interfase 1, recuerden que estamos hablando todavía de la meiosis 1, no pasamos todavía a la 2. Primero las fases de la meiosis 1. Y pues al final de la interfase de la meiosis 1, las cromátidas comienzan a hacerse visibles. Porque el ADN se puede decir que ya se empaqueta en torno a las histonas. Recuerden que yo les decía que el ADN se enrolla, realiza un súper enrollamiento y ahí yo formo mi cromosoma. ¿Recuerdan esta parte del súper enrollamiento que hacía mi ADN? Sí, Recuerden que mi ADN, ya, gracias Carlitos. Recuerden que mi ADN son como unas curvitas. Así era mi ADN, ¿no? Con curvitas. Entonces, ¿qué pasaba con mi ADN? A través de las histonas, que son nuestras proteínas, nuestro ADN se va enrollando. Nuestro ADN se va enrollando, se va enrollando, se va enrollando, se va enrollando, hasta formar nuestro cromosoma. Por ejemplo, aquí que tenemos nuestro superenrollamiento de nuestro ADN, el cual forma así nuestro cromosoma. ¿Sí ven? Forma nuestro cromosoma. Y se puede decir que, pues obviamente, a través de todo nuestro cromosoma está enrollado nuestro ADN. Y en la interfase, que es la primera, como menciono, en nuestra interfase, voy a hacerlo más chiquito a nuestro gráfico. Ahí, espérenme. Ya, ahí dejémosle por aquí. Ya. Entonces, al final de nuestra interfase se puede decir que ya nuestras cromátidas comienzan a hacerse más visibles porque ya el ADN obviamente se empaqueta en torno a nuestras histonas, que son las proteínas que nos ayudan al superenrollamiento de nuestra o de nuestro cromosoma. Entonces, en la interfase, ¿qué sucede? Recuerden, la interfase es una fase de la meiosis 1 en la cual se duplica ya el ADN de cada cromosoma y yo obtengo dos cromátidas que están unidas por el centrómero.
Estas dos cromátidas se puede decir obviamente que son iguales y por eso las llamamos cromátidas hermanas. Al final de nuestra interfase 1, las cromátidas se puede decir que ya comienzan a hacerse visibles. Esto se debe obviamente porque nuestro ADN ya está empaquetado con ayuda de nuestras histonas, que son las que menciono en este caso, las que nos ayudan al superenrollamiento de nuestro ADN. Listo. Tal vez hasta aquí alguna pregunta, alguna duda en cuanto a la meiosis, en cuanto a la primera fase. Todo bien, señorita. Ya listo. ¿Me mencionaron no o me mencionaron yo? No, comprendido, señorita. Ya, ya, gracias, Carlitos, en este caso. Listo. Seguimos entonces. Todo claro, ¿no? Listo. Entonces seguimos. Ya una vez acabada la interfase, pues se puede decir que tenemos una siguiente fase que se Sí, denomina vuelvo a profase. decir, los gametos. Puedo hacer una pregunta. ¿Los gametos es el óvulo con el espermatozoide unidos? No, los gametos son el óvulo separado del espermatozoide. El Ah, ya, ya. cigoto es la unión de los dos. De los nodos. Ah, es el cigoto es la unión de los dos, ya. Perfecto. Sí, Carlitos. Gametos se les denomina cuando todavía no forman el cigoto, están separados. Tanto óvulo como espermatozoide separados se le denomina gametos o células reproductoras. Cigoto ya es la fecundación, ahí se llama cigoto. Ajá. Una vez que ya tenemos en este caso la unión del óvulo con el espermatozoide, ahí se le denomina cigoto. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué mencionamos en cuanto a nuestra siguiente fase? Pues nuestra siguiente fase es la profase 1. La profase 1 es la que se puede decir que sigue después de la interfase, ¿no? Y pues en nuestra profase 1 se puede decir que consta de 5 etapas. ¿Qué son? Les he colocado ya la fotito, consta como menciono de 5 etapas. La primera etapa es el leptoteno. Espérenme, voy a cambiar de color para que se vea. Ya. La primera, como menciono, es el leptoteno. La segunda, cigoteno. La tercera, paquiteno. La cuarta, diploteno. Y la quinta, diacinesis. Tengo, como menciono, 5 etapas, las cuales he colocado en un grafiquito para que sea mejor, se podría decir. Voy a hacer un poquito más grande y ya se me pierde. Ya, listo. Entonces, ¿qué sucede en esta profase a través de las 5 etapas? Se puede decir que en la primera etapa, que es el leptoteno, nuestros cromosomas se ven como filamentos largos y delgados, tal cual en la fotito. Miren, en mi fotito, en mi primera etapa, pues yo tengo a mis cromosomas, tengo de color azul, si ustedes logran ver, y tengo de color rojo. En mi primera etapa, los cromosomas se ven largos y delgados. ¿Sí ven? En mi primera etapa de la profase. En mi segunda etapa, que es el cigoteno, mis dos cromátidas hermanas, en este caso, ya se aproximan a las cromátidas del cromosoma homólogo. Yo ya empiezo, se puede decir, a formar cromosomas en mi cigoteno. En el leptoteno todavía se puede decir que no tienen esa forma común de los cromosomas, ¿no? Sino solo se ven largos y delgados. En el cigoteno, pues ya se puede decir que más o menos ya van tomando la forma de nuestro cromosoma. Listo, entonces se puede decir que las dos cromátidas hermanas
se aproximan a las cromátidas del cromosoma homólogo en el cigoteno. En el paquiteno, nosotros en cambio, se puede decir que ya tenemos más o menos una recombinación, un Voy a hacer una pregunta, entrecruzamiento. señorita. Carlitos, Sí, o sea, dice las dos cromátidas hermanas, o sea, las que se formaron, se aproximan a las cromátidas del cromosoma homólogo. ¿Qué es el cromosoma homólogo? ¿El original o qué? no, el cromosoma homólogo se puede decir que es el cromosoma igual a las cromátidas hermanas. Se puede decir que la gemela, más o menos, porque son homólogos. Si fueran heterohomólogos, ahí serían diferentes de nuestras cromátidas hermanas. Pero al ser Pero homólogos, pues son diferentes. esas, ¿de dónde salen? Es la pregunta. Igual, el leptoteno, en el leptoteno nosotros tenemos varios cromosomas, pero no se ven todavía definidos, de los cuales Ya, en el cigoteno ya se empiezan a definir. Y de aquí salen, del leptoteno. ya del ectoteno salen las cromátidas, de las cromátidas que se separaron, de las hermanas Y los y, y, homólogos. y las homólogos. O sea, ahí se forman. Claro, sí, Carlitos, en el cigoteno. Aquí ya se empiezan a formar. Ya, ya. Ujú. Listo. Y en el paquiteno, pues, se produce ya este intercambio de fragmentos. Como mencionaba, pues puede ser una recombinación, un entrecruzamiento. El punto es que aquí en nuestro paquiteno ya se produce este intercambio de fragmentos de cromosomas entre dos cromátidas homólogas, ¿no? Miren, aquí tenemos ya nuestras cromátidas y aquí tenemos, en cambio, nuestras cromátidas hermanas, aquí cromátidas homólogos. Miren, ¿y qué menciono yo? Que en este se produce el intercambio ya de fragmentos de cromosomas. Al momento que ya se produce el intercambio de fragmentos, se puede decir que ya no son cromátidas hermanas. ¿Por qué ya no son hermanas? Porque ya intercambio en este caso fragmentos. En el paquiteno, ya intercambio fragmentos y de ahí ya no se les llama, en este caso ya no tengo cromátidas hermanas. Y en el diploteno, que es nuestra cuarta fase, recuerden que mencionaba 5. En el diploteno, que es nuestra cuarta fase, después ya de este entrecruzamiento, nuestras cromátidas ya se mantienen unidas. ¿Por qué se mantienen unidas? Por las quiasmas. ¿Qué son las quiasmas? Pues son igual proteínas en este caso que nos ayudan a nuestra fase, a nuestra cuarta fase, ¿no? Y pues se puede decir que nuestras quiasmas nos ayudan a este entrecruzamiento también, nos ayudan, ¿no? Y finalmente en la diaceanesis se puede decir que las cromátidas ya llegan a su grado máximo de empaquetamiento. Recuerden, ¿cuál nos ayuda para el empaquetamiento? Las histonas son las que nos ayudan, que también es una proteína. Las cromátidas ya llegar a la quinta fase, ¿qué sucede? Pues se puede decir que ya han llegado a su grado máximo a su grado máximo ya de este empaquetamiento. Y así pues ya se disgrega la envoltura nuclear y aparecen las fibras del uso a las que se unen las cromátidas. Recuerden que las fibras del uso nosotros teníamos los nucleolos en el ciclo celular, ¿no? Teníamos aquí nuestros nucleolos y las fibras empezaban a salir. Recuerdan, no sé si tal vez sí recuerdan, nuestras fibras del uso, a las que se puede decir que ya se unen los cromosomas o nuestras cromátidas, ¿no? Recuerden que yo les decía que los cromosomas ya en en nuestro ciclo celular, todos iban respecto a un uso, todos iban en una fibrita. El cromosoma en este caso estaba pues aquí y la fibrita pasaba por en medio del cromosoma. Aquí tenía mi cromosoma y la fibrita pasaba por el medio. Si recuerdan o no recuerdan lo que le menciono ahorita. Aquí pues
En nuestra quinta fase, como menciono, ya aparecen estas fibras del uso a las que se unen nuestros cromosomas. Aparecen las fibras y se une el cromosoma. Y recuerden que nuestro ciclo celular, hablando de las células animales, pues formaban en este caso una línea toditas, ¿no? En nuestro ciclo celular. Y pues en la quinta fase ya se forma, como menciono, las fibras del uso, las que se unen ya a nuestras cromáticas o nuestros cromosomas, ¿no? Ya se unen en este caso. Listo. ¿Preguntas, tal vez, en la profase? Recuerden que hemos estudiado en la meiosis, pues hemos estudiado la meiosis tiene diferentes partes. La meiosis 1, la meiosis 2. Estamos estudiando la meiosis 1, en la cual hemos estudiado la interfase y pues ahora acabamos de estudiar la profase. Sí. La profase. Vamos ahora, en este caso, a la metafase. Tal vez alguien me decía algo. No, señorita, que estábamos en la profase, o sea, terminamos la interfaz y la profase. Ya, Carlitos. Listo, no le escuché, por eso mencionaba. Está Ya. bien, señorita. Listo, entonces ahora vamos a la metafase, que también es parte de la meiosis 1. La metafase, pues, se puede decir, déjenme, ya. En la metafase, déjenme, ya. Las quiasmas o los quiasmas se desplazan por los cromosomas hasta que llegan a los extremos y continúan así uniendo a nuestros cromosomas homólogos. Déjenme ver si tengo las guías más para que ustedes tengan idea de más o menos cómo son. Voy a buscarlas igual. Las quiasmas. Las quiasmas. Ya, listo. Ya. A ver, aquí tenemos a nuestras quiasmas. Listo. Entonces, ¿qué se puede decir de nuestras quiasmas? Ya les he colocado la fotito en este caso. Los cromosomas homólogos, pues se puede decir que son todos, en este caso, pues, sin este entrecruzamiento que tenemos en nuestros cromosomas, ¿no? Y las quiasmas realizan este entrecruzamiento. Miren, por ejemplo, aquí tenemos el entrecruzamiento. Las quiasmas realizan este entrecruzamiento. De ahí, pues, tenemos los cromosomas homólogos que no tienen este encruzamiento. Los cromosomas homólogos, pues, solo serían, obviamente, como mencionábamos en nuestra fase, solo serían, pues, así, sin entrecruzamientos. Nuestros cromosomas homólogos, sin entrecruzamientos. En cambio, las quiasmas que hacen, pues, entrecruzan. ¿Sí ven? Aquí tenemos quiasmas que entrecruzan a nuestros cromosomas. Tenemos entrecruzamiento. Entonces, ¿qué menciono en la metafase? En la metafase menciono que las quiasmas se desplazan por los cromosomas hasta que llegan a los extremos. Y así pues continúan uniendo a nuestros cromosomas. Y finalmente en la metafase, pues los cromosomas ya se disponen formando así una placa ecuatorial. ¿Cuál era la placa ecuatorial? Pues recuerden que todos nuestros cromosomas se unían en línea recta, ¿no? Esa era la placa ecuatorial. Aquí teníamos las fibras del uso mitótico, aquí tenemos el cromosoma. Y la placa ecuatorial era cuando todos los cromosomas estaban alineados. Eso en cambio en el ciclo, ¿recuerdan? No sé si recuerdan, no recuerdan, pero más o menos para hacerles un recorderis. Entonces, en la metafase
se puede decir que ya nuestras quiasmas se desplazan por los cromosomas hasta que llegan ya a nuestros extremos los cromosomas, ¿no? Y así, una vez que llegan al extremo, pues se puede decir que se van obviamente a